Tiene la palabra el diputado Muñoz, sí. La moción del diputado Santi. Está perfecto. Entonces serían 10 votos y votamos la moción entonces que serían del diputado Piero Boffi. No, solo Sí. para que solicitarle al diputado, dice el 2 al 1 y el 1 al 2, ¿a qué se refiere? El tema es el siguiente, o sea, el punto 1 menciona el artículo 64 de la ley 500 y está pegada el despacho de comisión completa, no solo con la modificación que está citada, o sea, falta en el... Es como que no se presenta. El punto 2 es la ley impositiva, tiene razón la diputada Nieto. Pero en el punto 1... Habla de ¿me desdoblar entiende? el tratamiento individual por la modificación del artículo 64 y la votación en general. Entonces votamos lo de Muñoz y después votamos, ¿no? ¿Así? Primero la general de... Bueno, primero la general y después lo de Muñoz. Perfecto, listo. Igualmente, para que quede la versión taquigráfica, tenemos que votar la moción del diputado Piero Boffi, que no la votamos, para que quede. Quienes estén a favor de la moción del diputado Boffi, por favor, si va a manifestarlo. Doce votos serían entonces. Sí, tiene la palabra el diputado Chazú. Hola. Para que sea más explícito, ¿quiere adelantar el punto 2 del orden del día, pasarlo primero? No. Por favor, así lo aclara bien. Tiene la palabra el diputado Boffi. Votar la ley en general, que el despacho de comisión que salió y después la presentación del diputado Muñoz del artículo 64. Tiene la palabra la diputada García. Pido la palabra, pero Sí. para poder incorporar las modificaciones de, si la Cámara está constituida en comisión, y se podría modificar el despacho, y me parece que corresponde leer primero las modificaciones del diputado Muñoz y después votar en general, porque si no ya estaríamos diciendo que las modificaciones del diputado Muñoz las vamos a rechazar. Perfecto, entonces pasamos a leer el despacho de la modificación presentada por el diputado Muñoz para que quede más ordenado. Entonces, por secretaría se da la lectura. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz sanciona con fuerza de ley. Artículo 3. Sustitúyese el artículo 5 de la Ley 500, el que quedará redactado de la siguiente manera. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán designados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, debiendo uno de los vocales ser propuesto por el partido político que constituya la primera minoría de la provincia. Gozarán de inamovilidad mientras dure su buena conducta y solo podrán ser removidos por las causales y el procedimiento indicado en la Ley Orgánica y el inciso 16 del artículo 119 de la Constitución Provincial. Los miembros designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de Diputados, durarán 6 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. El miembro designado a propuesta de la primera minoría parlamentaria durará 2 años en sus funciones, continuando en el cargo hasta que sea nombrado su reemplazante en virtud de lo prescrito precedentemente, pudiendo ser reelegidos en todos los casos por periodos sucesivos en forma indefinida. Los miembros del Tribunal de Cuentas cesarán de pleno derecho en sus funciones de mediar algunas de las siguientes circunstancias: A. Renuncia. B. Vencimiento del mandato. C. Fallecimiento. D. Remoción en los términos del artículo 6 de esta ley orgánica. Déjese establecido que, salvo en el caso de cese por vencimiento del periodo de mandato, el reemplazo durará en su cargo hasta completar el mandato del reemplazado. Producida una vacante en el Tribunal de Cuentas, por cualquiera de las causales previstas en esta ley orgánica, dentro del plazo máximo de 30 días, se publicará en el boletín oficial y en por lo menos un diario de circulación local o provincial durante 3 días, el nombre de los
el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo, con tal publicación, se difundirá en la página oficial de la red informática del Gobierno provincial. En el supuesto de que la vacante deba ser cubierta a propuesta del espacio político que constituya la primera minoría parlamentaria, se comunicará la propuesta al presidente de la Honorable Cámara de Diputados, quien lo informará al Poder Ejecutivo Provincial. A los efectos de la publicación del nombre y antecedentes de la persona propuesta, en los términos y plazos indicados en el párrafo anterior. En todos los casos, las personas incluidas en la publicación deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral, en los términos y condiciones que establece la Ley 3034 y sus normas reglamentarias y complementarias. Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos 6 años los estudios de abogados o contadores a los que pertenecieron o pertenecen, y en general cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de su descendiente en primer grado. Ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses. Los ciudadanos, en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán en el plazo de 15 días corridos a contar de la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Gobierno, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos. No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes o que se funden en cualquier tipo de discriminación, sin perjuicio de las presentaciones que se realicen. En el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración. Se recabará de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, ASIP, preservando el secreto fiscal, un informe relativo a la situación patrimonial y al cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas eventualmente propuestas. El postulante deberá prestar conformidad para que la AFIP y la SIC elabore el citado informe, el que será de carácter reservado y solo podrá ser utilizado a los efectos de la consideración de los antecedentes por parte del Poder Ejecutivo Provincial o del partido político que constituya la primera minoría de la provincia. El ministro de Gobierno tendrá a su cargo, en el ámbito de su competencia, la protección de la reserva de las declaraciones juradas presentadas por el candidato y de la totalidad de la información patrimonial a la que se refiere este artículo. La información aportada por la FIC y la SIC, con consentimiento del interesado, continuará amparada por el secreto fiscal en poder de las distintas dependencias que intervengan en el marco de este procedimiento, las que quedarán obligadas a su preservación, en un plazo que no deberá superar los 15 días, a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo o el espacio político que constituya la primera minoría parlamentaria dispondrán sobre la elevación o no de la propuesta respectiva. En caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado a la Cámara de Diputados el nombramiento respectivo a los fines del acuerdo. Bueno, se pone a consideración del cuerpo la modificación presentada por el diputado del bloque de la Coalición Cívica Árida, el diputado Muñoz. Quienes estén por la afirmativa, por favor, síganse a manifestarlo. ¿Sí? Nominal. ¿El 64 igual? Me parece que no. Parece que el 64 no.
Ay, no, 64. En general, 64. Es un despacho. Bueno, se aceptó lo especifica, entonces hacemos en general. Señores diputados, en una modificación de acuerdo al artículo 64. Entonces, quienes estén por la afirmativa, por favor, si van a manifestarlo. ¿Voto por la afirmativa? Un voto por la afirmativa. Quien esté por la negativa, uno solo tiene por la afirmativa, entonces queda denegado. Bueno. Entonces pasamos al tratamiento directamente por secretaría. Se da la lectura. ¿Quieren que lea todo el despacho de nuevo? Ahí está. Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz sanciona con fuerza de ley. Modificación Ley 500 de la Orgánica del Tribunal de Cuentas. Artículo 1. Sustitúyese el artículo 3 de la Ley 500, según texto de la Ley 2406, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 3. Los funcionarios a que se refiere la Constitución y que componen el Tribunal de Cuentas serán un presidente y 3 vocales. El presidente y los vocales deberán tener título de licenciado en Ciencias Económicas, abogado o contador público. En todos los casos, los miembros del Tribunal de Cuentas deberán a. Ser argentinos, nativos por opción o naturalizados, en este último caso con 6 años de ejercicio de la ciudadanía. B. Acreditar 5 años de ejercicio en la profesión respectiva. C. Tener cumplidos 30 años de edad. D. Acreditar 5 años de residencia en la provincia. Artículo 2. Sustituyese el artículo 4 de la Ley 500, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 4. Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán aceptar ni desempeñar comisiones o funciones públicas retributivas o ad honorem encomendadas permanente, transitoria o interinamente por alguna autoridad de la provincia. El desempeño del cargo de miembro del Tribunal de Cuentas será incompatible con el ejercicio de su profesión u otra actividad rentada, con excepción de la docencia, y gozará de la misma remuneración que los jueces de Cámara del Poder Judicial de la provincia. Artículo 3. Sustitúyase el artículo 5 de la Ley 500, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 5. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial, con acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, debiendo uno de los vocales ser propuesto por el partido político que constituya la primera minoría de la provincia. Gozarán de inamovilidad mientras dure su buena conducta y solo podrán ser removidos por las causales y el procedimiento indicados en la Ley Orgánica y el inciso 16 del artículo 119 de la Constitución Provincial. Finalizarán en sus funciones al cesar en su mandato quien los designó, salvo el miembro nombrado a propuesta de la primera minoría política, que durarán 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos en todos los casos por periodos sucesivos en forma indefinida. Los miembros del Tribunal de Cuentas cesarán de pleno derecho en sus funciones de no mediar alguna de las siguientes circunstancias: A. Renuncia. B. Vencimiento de mandato. C. Fallecimiento. D. Remoción en los términos del artículo 6 de esta ley orgánica. Déjese establecido que, salvo en el caso de cese por vencimiento del periodo de mandato, el reemplazo durará en su cargo hasta completar el mandato del reemplazado. Producida una vacante en el Tribunal de Cuentas por cualquiera de las causales previstas en esta ley orgánica, dentro de un plazo máximo de 30 días se publicará en el Boletín Oficial y en por lo menos un diario de circulación local o provincial durante 3 días
el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se difundirá en la página oficial de la red informática del Gobierno provincial. En el supuesto de que la vacante deba ser cubierta a propuesta del partido político que constituya la primera minoría de la provincia, se comunicará la propuesta al presidente de la Honorable Cámara de Diputados, quien lo informará al Poder Ejecutivo Provincial a los efectos de la publicación del nombre y antecedentes de la persona propuesta, en los términos y por el plazo indicado en el párrafo anterior. En todos los casos, las personas incluidas en la publicación deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral, en los términos y condiciones que establece la Ley 3034 y sus normas reglamentarias y complementarias. Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos 6 años, los estudios de abogados o contadores a los que pertenecieron o pertenecen, y en general cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado. Ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses. Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán en el plazo de 15 días, a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Gobierno, por escrito y de manera fundada y documentada, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad. No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes o que se funden en cualquier tipo de discriminación, sin perjuicio de las presentaciones que se realicen en el mismo lapso. Podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración. Se recabará de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, ASIP, preservando el secreto fiscal, un informe relativo a la situación patrimonial y al cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de las personas eventualmente propuestas. El postulante deberá prestar conformidad para que la AFIP y a la SIC elabore el citado informe, el que será de carácter reservado y solo podrá ser utilizado a los efectos de la consideración de los antecedentes por parte del Poder Ejecutivo Provincial o del partido político que constituya la primera minoría de la provincia. El Ministro de Gobierno tendrá a su cargo, en el ámbito de su competencia, la protección de la reserva de las declaraciones juradas presentadas por el candidato y de la totalidad de la información patrimonial a la que refiere este artículo. La información aportada por la FIC y la SIC con consentimiento del interesado continuará amparada por el secreto fiscal en poder de las distintas dependencias que intervengan en el marco de este procedimiento, las que quedarán obligadas a su preservación, en un plazo que no deberá superar los 15 días, a contar desde el vencimiento de lo establecido, para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo Provincial o el partido político que constituya la primera minoría provincial dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva. En caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado a la Honorable Cámara de Diputados el nombramiento respectivo a los fines del acuerdo. Artículo 4. Sustitúyese el artículo 6 de la Ley 500, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 6. Los miembros del Tribunal de Cuentas podrán ser removidos de su cargo por denuncia fundada efectuada por cualquier habitante o por el Poder Ejecutivo Provincial, con acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados en los términos del inciso 16 del artículo 119 de la Constitución Provincial, y siempre que mediare alguna de las causales de remoción prevista en esta ley orgánica. La denuncia
requiriendo la remoción, será presentada ante el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, quien la girará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento, para que emita un dictamen. La comisión tendrá facultades para convocar al miembro del Tribunal de Cuentas denunciados a los efectos de que ejerza su derecho de defensa y para considerar sumariamente las pruebas conducentes que se hayan ofrecido en su contra y las que aquel presente en su descargo. El dictamen de la comisión no será vinculante, deberá emitirse en un plazo máximo de 45 días desde la presentación de la denuncia. Producido el dictamen de la comisión o vencido el plazo para hacerlo, el pedido de remoción será inmediatamente puesto a consideración y votación de la Honorable Cámara de Diputados. Son causales de remoción de cualquiera de los miembros del Tribunal de Cuentas: a. Mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con incumplimiento de los deberes inherentes al cargo. B. Violaciones de las normas sobre incompatibilidad. C. No excusarse en los supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley Orgánica. D. Incapacidad física o mental sobreviniente. E. Condena por delito doloso. El Poder Ejecutivo Provincial suspenderá preventivamente y en forma inmediata en el ejercicio de sus funciones al que es miembro del Tribunal de Cuentas sobre el que recaiga auto de procesamiento firme por delito doloso, dando cuenta de ello a la Honorable Cámara de Diputados. Dicha suspensión se mantendrá hasta tanto se resuelva su situación procesal. Artículo 5. Los miembros que actualmente integran el Tribunal de Cuentas podrán ser propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial o el partido político que constituya la primera minoría de la provincia, según corresponda, para un nuevo acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que los habilite a seguir en el ejercicio de sus cargos. En caso de ser propuestos y lograr un nuevo acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta la finalización del mandato del actual Poder Ejecutivo Provincial o el cumplimiento del plazo de 2 años en el caso del miembro nombrado a propuesta de la primera minoría política de la provincia, pudiendo luego ser reelegidos conforme al procedimiento establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica. En el supuesto de no ser propuesto o de no lograr un nuevo acuerdo, permanecerán en sus cargos hasta que se nombre a sus reemplazantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica. Artículo 6. Conforme a lo prescrito en el inciso 6 del artículo 119 de la Constitución Provincial, durante el receso de la Honorable Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo Provincial podrá designar en comisión a los miembros del Tribunal de Cuentas que le corresponda proponer, quienes cesarán en sus funciones si no se les presta el acuerdo dentro de los 30 días de iniciar las sesiones ordinarias. Artículo 7. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 8. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial y cumplido archívese. Bueno, señores diputados, tiene la palabra la diputada Donda. Hola, hola. Ahí está. Bueno, desde el bloque Unión por la Patria hemos manifestado con anterioridad nuestra postura negativa sobre este proyecto y hemos solicitado y acompañado por escrito en el trabajo en comisiones la documentación respaldatoria, sobre todo vinculada a 2 organismos competentes en la materia a nivel nacional y regional. El primero a nivel regional es la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur, que han sido claros y contundentes al establecer este proyecto de ley como una señal de alarma frente a una posible afectación de la independencia exigida en la normativa supranacional. Asimismo, han trabajado el concepto de poder garantizar la estabilidad de los integrantes y garantizar el principio de independencia de los órganos de control público establecido por esa normativa supranacional. Y en tercera instancia, la solicitud a los habitantes de la provincia de Santa Cruz, la República Argentina, y su esperanza de que se preserve la institucionalidad republicana sobre cualquier mayoría temporal partidista
Y por otro lado, la declaración de La Pampa que ha realizado el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuenta, órganos y organismos públicos de control externo de la República Argentina, que es quien nuclea a nivel nacional los organismos de todas las provincias, que establece la necesidad de garantizar los órganos de control externo su independencia funcional, que establece que los procesos de control de los organismos constitucionales y los procesos de las personas humanas y jurídicas controlados y auditados deben procurar la más amplia colaboración, que a su vez garantiza que la relación de pesos y contrapesos debe ser propia del sistema republicano, y es propia del sistema republicano, y que implica nada más ni nada menos que el control recíproco de los tres poderes. Entonces, sostiene que debemos garantizar la independencia institucional que está prevista en la Constitución provincial, y establece en esta declaración afianzar la naturaleza de los organismos de control externo independientes y comprometidos en un Estado de Derecho. Acompañar y respetar los órganos de control no es otra cosa que respetar la República. En segundo lugar, bregar por la estabilidad misma que nos otorga la garantía plena de las funciones de control de los poderes públicos. Y en tercero, reafirmar el compromiso de asegurar la autonomía institucional de los órganos de control. Y en tercer lugar, quisiera traer a colación unas declaraciones, la intervención de Javier Stuetzel, que ha estado también en la comisión que hemos trabajado este tema, y establece que garantizar la independencia del Tribunal de Cuentas es importante, pero sostiene que en algunos puntos debilita, ¿no?, este proyecto de ley. Establece un inconveniente en tener una designación sincrónica con la elección del Ejecutivo, y establece que la designación debería ser de mayoría no simple, sino de 2/3, y establece, por último lugar, una advertencia en el proceso de remoción tan simple como de remoción en una mayoría simple, y establece que en esas dos instancias, tanto en la designación como en la remoción, debe ser designado por 2/3. Estas son observaciones que hemos acompañado con documentación respaldatoria nuestra postura, y que la hemos acompañado por escrito. Sostiene lo que sostenemos y pensamos en cuestión de este proyecto de ley, y lo queríamos dejar que conste en la versión taquigráfica. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada García. Gracias, señor presidente. Un poco para completar, creo que se ha hablado bastante sobre este proyecto. Sí queríamos dejar aclarado que siempre lo dijimos en las comisiones, que estaba dentro de nuestra intención no solamente el bloque Ser Santa Cruz, sino también el bloque que integra Pedro Muñoz, que era importante el trabajar sobre esta modificación de la ley. De hecho, hemos intentado en cada una de las comisiones poder establecer también nuestras posturas. Digo, lo hicimos de manera verbal, lo hicimos de manera escrita, sin posibilidades de que acepten ninguna propuesta. Entendemos lo de las mayorías, pero bueno, creo que también era importante el poder hacer ese debate dentro de las comisiones. Después de un arduo trabajo logramos que se pudiera conectar vía Zoom y que se cursen distintas invitaciones. Digo, no solo nos hubiera interesado escuchar también la palabra de los miembros del Tribunal de Cuentas, que sí escuchamos a los miembros de los vocales por la minoría, que la verdad que nos llamó la atención porque no habían sido oficialistas en el caso del gobierno, de los gobiernos anteriores, y no estaban de acuerdo, digo, con este proyecto de ley. Esto lo decimos para muchas de las personas que realmente no conocen en profundidad esto. Después de una gran insistencia, bueno, logramos que ellos fueran invitados también. Ahí estuvo Pedro Muñoz, que también insistió con respecto a esto, que se invitara y que se trabajara el proyecto de ley. Obviamente nosotros tenemos que analizar todo este proyecto de ley porque viene sobre varias semanas y explicar cómo fue, digamos, porque uno siempre dice, bueno, ¿desde dónde partimos? O sea, hubo denuncias penales a los miembros del Tribunal de Cuentas, las cuales fueron archivadas por improcedentes, ya que había inexistencia de delito.
Hubo, digamos, en cuanto a esto, hubo una inconstitucionalidad del procedimiento, no era la Cámara donde tenía que ser presentada esa forma, ¿no?, de remover a los miembros del tribunal. Acá hablamos de vuelta la palabra remover a los actuales miembros del Tribunal de Cuentas. Después se envió un proyecto de ley del Ejecutivo para remover, otra vez, remover a los actuales miembros del Tribunal de Cuentas, cuestionados obviamente en los ámbitos internacionales, nacionales. Digo, acá yo siempre lo digo, nosotros no tenemos el expertise de muchos temas, pero sí hay un montón de gente que está preparada para esto y que integra y que ha estudiado muchísimo, digo, no solamente juristas, abogados, a lo largo y ancho del país y en distintos foros en los cuales se determina este tipo de cosas. Digo, me parece porque es un órgano extrapoder el cual debe controlar las cuentas públicas, ¿no? Esto quiere decir el dinero de todos los santacruceños y santacruceñas. Entonces, hemos sido reconocidos dentro de no solamente de nuestro país, sino del resto de Latinoamérica como uno de los tribunales de cuentas que tenía todos estos requisitos de transparencia, de que era un órgano extrapoder, de que se podía trabajar perfectamente y que no tenía que ver con el gobierno de turno. De hecho, ha pasado, digamos, por distintos gobiernos, con distintos matices los gobiernos, porque no todos fueron del mismo riñón, diríamos. Y creo que en esto, a los 4 días, se presentó un segundo proyecto de ley que claramente otra vez se vuelve a modificar los artículos de la destitución de los actuales vocales del Tribunal de Cuentas. Yo digo, a mí me resuena la palabra de la destitución y la remoción de los vocales actuales del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué lo digo? Porque el artículo 5 lo dice, digamos, claramente, cuando lo acaba de leer nuestro secretario general, lo dice que los miembros que actualmente integran el Tribunal de Cuentas podrán ser propuestos por el Poder Ejecutivo o partido político que constituya la primera minoría, según corresponda para un nuevo, bueno, lo ha leído acabadamente, lo ha leído muy bien, y en este caso también lo que explica es que, obviamente, este gobierno, si está buscando remover estos vocales del Tribunal de Cuentas que han sido nombrados por la ley anterior, digamos, se le vulneran los derechos porque han sido nombrados por una ley anterior, una ley vigente, en la cual uno con otra ley, las leyes no son retroactivas, por lo tanto hay derechos adquiridos. Entonces, me parece que lo que se busca al pedir, digamos, que a través de la sanción de esta ley, que obviamente sabemos que tienen en este caso la mayoría para poder sancionarla, lo que se busca es que finalicen los mandatos de los actuales, remoción encubierta, destitución encubierta. Digamos, yo todo esto quiero que quede constancia, porque me parece que es importante, digo, todo lo que ha pasado con la sesión anterior no tiene que ver con que nosotros no queríamos sancionar una emergencia climática. No, me parece que se embarró bastante el tema de esa sesión, que la verdad que a nadie le interesa cuáles son los pormenores que suceden acá entre los distintos bloques, sino que realmente yo quiero expresar, digamos, que uno tiene que decir la verdad, digamos. Yo cuando lo planteé, digo, independientemente, y ya no me gusta más lo de oficialismo y oposición. Yo creo que uno no es oposición, uno tiene ideas, argumentos, uno tiene, obviamente, distintas ideas, pero acá nosotros nunca venimos a decir oponernos a un proyecto de ley por oponernos. Hay argumentos y, sobre todo, distintos documentos que nos avalan lo que estamos diciendo. Entonces, me parece que cuando uno viene con argumentos, no quiere decir una oposición por la oposición misma. Cuando uno tiene argumentos, significa debatir ideas. Entonces, me parece que reducirlos a una cuestión de oposición, a mí eso no me gusta. Yo lo expresé en ese momento, que sigamos con la sesión, que sancionemos la emergencia climática, y creo que si hubiera sido tan importante, y la verdad que dudé mucho en decir todo esto, porque creo que a veces, no sé si tiene mucho sentido en algunas personas, pero creo que en otras sí. Pero
me parece que el querer decirnos a nosotros que no nos importa la gente, que no nos importa lo que está pasando con toda esta emergencia climática, económica, administrativa, la cual sancionamos hace breve, administrativa, alimentaria. O sea, me parece que no me gustan a mí las mentiras. O sea, acá hubo una sesión en la cual no se realizó, no porque nosotros no quisimos. Nosotros lo que pedíamos era que cada uno cumpliera el rol que tiene que cumplir. Entonces, no me gusta que a través de los medios, no me gusta que se utilicen las redes sociales oficiales para fustigar y hostigar a la oposición. La verdad que eso no me parece bien, cada uno tiene sus Facebook particulares para poder hacerlo, pero esto, señor presidente, se lo voy a pedir porque creo que la Cámara de Diputados, como bien lo dice, es del pueblo, es de todos los santacruceños y santacruceñas, y también de los diputados que hoy la población no los eligió para gobernar, pero sí nos eligió para estar en este lugar. En este lugar que también, lo voy a decir, hay una primer mayoría o minoría, que bien lo dice el Tribunal de Cuentas, en el cual nosotros tenemos un vocal designado. Después, a través de un transfugismo político, porque se denomina así, 2 diputados que fueron, elegidos por el pueblo dentro de nuestro bloque Unión por la Patria, realmente decidieron optar por ser Santa Cruz. Entonces, a través de eso ustedes construyeron una mayoría ficticia, porque en realidad para la justicia electoral y para el pueblo, nosotros somos la primer mayoría dentro de esta Cámara y la minoría para el Tribunal de Cuentas. Por algo tenemos designada a nuestra vocal. Entonces, me parece que las cosas hay que ponerles el nombre que hay que ponerles. A mí no me gusta mentirle a la gente, porque yo no me voy a ir de Santa Cruz. Entonces yo voy a verle la cara a cada uno de ustedes, pero siempre con la lealtad y con la palabra. Para mí sigue valiendo la palabra. Entonces, esto quería decirlo. La verdad que hay muchas veces que como mujer también me cuesta decirlo, porque sé todo lo que piensan muchos de este recinto, pero creo que tengo todo bien puesto como para poder hacerlo, porque creo que tuve miles de posibilidades de poder irme de Santa Cruz, pero sigo eligiendo Santa Cruz para vivir. Entonces, para mí no me da lo mismo lo que pasa en Santa Cruz, como a muchos otros que en breve los veremos en otros lugares. Entonces, quiero volver a reiterar de que en ninguno de nosotros, y hablo también por mis compañeros y compañeras, estuvo la intención de no sesionar la sesión anterior, la sesión ordinaria. Este llamado extraordinaria, si hubiera sido tan importante, el primer punto hubiera sido la emergencia climática. Yo lo veo último, que alguien me lo explique. Por lo tanto, en esto también voy a pedir una moción de preferencia que se vote y que sea por respeto al presidente de la sociedad rural, que lo conozco hace muchísimos años. Yo vengo hace muchos años en esta provincia, o sea que conozco a muchos y a muchas, y en definitiva saben que esto es muy corto, damos una vuelta y nos encontramos de un lado y del otro. Entonces, yo siempre en el mismo lugar, pero hay muchos que, como bien lo dije, hoy están en un lugar y mañana están en otro. Yo seguiré estando en el mismo lugar de siempre, que es desde el peronismo y desde la defensa de los intereses de Santa Cruz, y por supuesto, esta ley que modificaron no tiene nada, ningún artículo, ni de transparencia, ni que vaya a mejorar nada de esas situaciones que las cuales ustedes están expresando. Discúlpenme que lo explique con esta pasión y esta vehemencia, es lo que me ha traído hasta acá y es lo que voy a seguir pensando y voy a seguir defendiendo desde la palabra, la lealtad y todo el compromiso que tengo por Santa Cruz. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Boffi. Gracias, presidente. Fundamentalmente quiero expresar, entendiendo que a partir del 10 de diciembre nosotros venimos de una provincia gobernada de manera ininterrumpida por más de 32 años. Lo que se viene buscando con las modificaciones, fundamentalmente estas cuestiones, de estas leyes tan importantes para la vida democrática, las instituciones puntualmente, es ir acabando de estas cuestiones de leyes que han sido usadas fundamentalmente para el resguardo en el poder.
nosotros estamos dando cumplimiento a lo que dice claramente el artículo 123 de la Constitución de nuestra provincia, que dice que hay un solo articulado relacionado con el Tribunal de Cuentas y menciona que la reglamentación es a través de una ley. Entonces, eso es la modificación hoy que está planteada y sumándole, bien fue leído por el secretario general de la Cámara a este proyecto y también con la misma sintonía de la presentación del diputado Pedro Muñoz, sobre el artículo 64, ahí hay una diferencia de duración de los mandatos, pero en realidad lo que se busca es transparentar y darle la posibilidad a distintas instituciones o ciudadanos a presentar las denuncias correspondientes y como bien fue leído, también se pide las presentaciones de quiénes son los que van a ser vocales del tribunal. Inclusive se menciona la remisión a la Comisión de Asuntos Constitucionales para poder llevar adelante y presentarlo un dictamen en la Cámara, cosa que hoy no está. Entonces me parece que yo entiendo las posiciones de los diputados, de las diputadas propinantes, me parece válido, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, obviamente que son fundadas y cada uno busca su posición en qué buscar, o sea, algunas instituciones que emiten esas opiniones siempre las opiniones no son vinculantes. Eso tiene que ser claro. Y también tiene una ligazón con el arraigo de todos estos años. O sea, entonces, creo que hoy, en una vía democrática, no poder llevar adelante modificaciones a lo que dispone el artículo 123 de la Constitución de la provincia, que dice claramente que los vocales del Tribunal de Cuentas serán designados por el gobierno de la provincia, cuando vos tenés cargos vitalicios, me parece que ese tipo de cosa atrasa. Y claramente lo invoca la forma de poder removerlos dentro del marco de la Constitución Provincial, el artículo 119. Entonces, eso creo que también es importante mencionarlo. Lo de los rankings de quiénes son más transparentes, menos transparentes, la verdad, o sea, yo lo único que creo y quiero expresar es que acá no pasa por una cuestión de ese lado, sino que busca fortalecer también un órgano que lleve, y también darle las herramientas, porque quienes conocemos y sabemos que estamos en los municipios y en distintas localidades, también muchas veces, inclusive los auditores del Tribunal de Cuentas que van a hacer los trabajos correspondientes, no tenían ni la mínima estructura para poder llevar adelante las obligaciones que tienen. Entonces me parece que en ese sentido también tenemos que ser totalmente honestos. Acá se ha emanado inspecciones a dedo, emanado de manera tácita, algunos municipios sí y otros no, donde hay mandatos completos que no fueron rendidos y dieron cumplimiento a la Ley 500. Entonces eso es lo que se busca, que sea un órgano contralor de todos los estamentos, de todos los municipios, más allá de la bandería política que circunstancialmente, como bien dijo la diputada García, algunos estarán, otros no estarán, pero creo que lo que se busca acá, por parte de este proyecto, es que tengan un Tribunal de Cuentas consolidado, robustecido, que tengan y que lleguen a los cargos las personas idóneas y que también todos este mismo estamento y los empleados que llevan adelante tareas muchas veces muy ingratas, tengan la libertad suficiente para poder llevar adelante sus funciones en todos los municipios y que controlen lo que tengan que controlar y que den cumplimiento a la ley. Nada más. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado. Hola, ahí está. Me parece importante aclarar, nadie está hablando de la inamovilidad por tiempo indeterminado de los miembros del Tribunal de Cuentas. Lo que se estaba garantizando o intentando garantizar es que si queremos establecer un periodo limitado, que durante ese periodo limitado tengan la independencia funcional para poder gestionar con autonomía y para poder hacer un control más eficiente. Sí, me parece importante, lo hemos manifestado anteriormente. Y volviendo a lo que estamos trabajando aquí, no existe metodología como la que se está queriendo implementar a nivel nacional. No existe provincia que esté planteando una metodología para un Tribunal de Cuentas como el que estamos queriendo en este recinto votar. Son decisiones políticas, son formas de mirar, se respetan, pero debemos advertir nuestra postura y nuestras alertas.
Y volviendo a la vinculación de los comunicados, sí es importante, cuando hablamos de ASUR, de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur, establece y cita la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y ese organismo es el único instrumento anticorrupción jurídicamente vinculante en el mundo. Plantea una adición casi universal, y ese mecanismo establece la sostenibilidad de la independencia necesaria para poder desempeñar las funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Yo creo, simplemente aclarar eso, y no en los términos de generar un ida y vuelta inconducente, sí a los fines de poder pensar en cuál es la postura y desde qué lado hablamos, porque aquello que no se expresa se generan libres interpretaciones y en general con algún sentido, pero sí cuando citamos los organismos nacionales y regionales, estamos hablando de organismos técnicos, sin vinculación partidaria y política, que establecen cuál es la mejor metodología de funcionamiento para que el Estado genere los mecanismos de control como control externo, de la mejor manera y de la manera más independiente a la forma de interpretar de esos organismos nacionales y regionales. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Peralta. Buenas tardes, señor presidente. Quiero, en realidad no voy porque hay un punto que se cruza con otro, atrás de esta intención que la ley seguramente por la mayoría de las manos circunstanciales en la legislatura así. Escuché argumentos, leí argumentos, pero en casi su totalidad lo que dijo Rocío, también parte lo que dijo el diputado Buffi. Lo que pasa que yo no voy a entrar ahora si después en el último punto o en el anteúltimo se pide acuerdo para la nueva presidenta del tribunal. Quiero hacer una salvedad con eso, por respeto también a la profesional propuesta para ese cargo. Me parece que colisiona porque no se entiende si la actual ley va a ser nombrada ahora, porque hasta que esto se promulgue y entre en vigencia, cuáles son las condiciones que tendría con esta futura ley y cómo quedaría si... porque acá hay una cuestión que está en juego y yo quiero traer a colación el famoso caso Sosa, por el cual he sido condenado por la Corte Suprema, condena que ya he cumplido, pero cuando está en juego el tema de la independencia de los poderes, ¿no? Y el famoso tema de la inamovilidad, yo quiero advertir en esta legislatura, y que quede, por eso vine, constancia de que estamos metiendo en un brete al gobernador, pero en un brete serio, porque es muy probable o casi seguro que por más ley que haya, esto se va a judicializar. Al menos si yo fuera una de las dos integrantes actuales del tribunal, así lo haría. Y llegaría a la Suprema Corte, porque hay argumentos en la Suprema Corte que se usaron para el caso Sosa que les darían la razón. Esto lo quiero decirlo, que quede establecido, es mi opinión y es mi parecer. Me parece que es muy finito el límite de la autonomía de las constituciones provinciales o de la Constitución provincial respecto a los mandamientos y a la opinión que la Corte Suprema ya dejó constancia en el famoso caso Sosa. Esto es a modo de reflexión, Yo simplemente hoy soy un ciudadano más ejerciendo un deber que me dio la ciudadanía como minoría, al cual hay que aceptar y hay que aceptarlo con humildad, porque ahí la gente nos puso.
Pero quiero a lo mejor que esto sirva para que en esta comunicación que hay entre quien gobierna la provincia de Santa Cruz, los legisladores que le responden en esta Cámara, usted, vicegobernador, y también las demás fuerzas políticas, institucionales, que algunas no tienen representatividad aquí, por lo menos hasta la próxima elección, tengamos otro tipo de comunicación, otro tipo de entendimiento para evitar este tema de la judicialización de la política. A mí en lo personal creo que esto muestra siempre un fracaso de las concertaciones. Y eso no implica que pensemos todos igual, para nada, al contrario. Creo que acá se ha dicho, me parece que la democracia se nutre de todas estas cosas y cada uno tiene que aceptar el rol que le toca. Quería manifestarme y dejar constancia de este tema, porque si nos ponemos a hablar seguramente va a dar daría para muchas horas y muchos días, sobre un tema muy remanido, que es este tema de la inamovilidad. Y cuando el Tribunal de Cuentas, que es un órgano extrapoder, o sea, su función es justamente estar por encima de los tres poderes para poder controlarlos, y no me quiero detener si el funcionamiento fue bueno o fue malo, porque seguramente ha tenido muchos errores. De hecho, hemos tenido la renuncia del presidente del Tribunal de Cuentas y yo al menos no sé por qué renunció. Yo no lo hubiera hecho, más allá de la denuncia oportunamente presentada en contra de su persona, me hubiera quedado a defender lo que yo consideraba que fue una buena gestión o al menos una honorable gestión. Después la justicia dirá. Pero bueno, no son así las cosas, no fueron así y la explicación no me pareció muy convincente, al menos a mí, gracias, al menos a mí no me pareció tan convincente. Pero bueno, son cuestiones que hacen a las personas, pero efectivamente también atañen al cargo de responsabilidad que tenía esa persona al frente de, justamente, durante tanto tiempo, como se ha dicho acá, la custodia del bien interpretar de las leyes en la administración de los recursos del Estado. Así que bueno, pero a partir de ahí las cosas que se fueron dando, las iniciativas políticas son iniciativas políticas. Hay que respetarlas, se tratan, se aprueban o no se aprueban. En este caso yo simplemente quería advertir que me parece que no sé si la palabra es advertir, porque a lo mejor se toma como una mala señal, pero el propio gobernador y su equipo de trabajo debería tomar en cuenta estas circunstancias de Sosa para que no pase lo mismo que sucedió con quien está hablando, por más ley que hoy aquí se sanciona. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Muñoz. Hola, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, llegamos al tratamiento de una ley que por supuesto se presenta en este recinto porque indudablemente lo que había funcionado, lo que estaba, indudablemente en el ámbito político y aquellos que ocupamos cargos de gestiones políticas, al menos de nuestra parte, observábamos como que no se lleva adelante lo que la misma ley 500 establecía, fundamentalmente con el tema del contralor de las cuentas públicas y más allá que el espíritu de la ley establecía un grado de independencia, en la práctica ello no ocurrió. Muchos de los informes de los auditores no llegaban a acuerdos, se terminaban cajoneando. Ello motivó que en lo particular yo he presentado un pedido respecto a toda esta tarea que estaba llevando adelante el Tribunal de Cuentas, que finalmente no garantizó la independencia. Lo digo con todo respeto y con toda humildad, pero no cumplió
lo que establecía la normativa. En la campaña, como siempre uno lo menciona, ¿no? Respecto a cuáles eran las propuestas que uno llevaba, estaba incluida en la nuestra, por lo menos en nuestro programa, la modificación de esta ley. Lo mencioné, para no abundar tanto en detalle, porque lo mencioné en la comisión, que no firmaba el despacho, porque tenía objeciones justamente con el artículo 3º y el artículo 5º, y acompañaba en general la normativa, porque estaba dentro de ese espíritu esta modificación, fundamentalmente el tema de la discusión de la movilidad, que acá se mencionó, pero que lamentablemente ninguno de los bloques, hablando de esta asincronía que debía tener con el Ejecutivo, lo votó. Yo voté yo solo esa moción, si vamos al caso, ¿no es cierto? Porque también, más allá de que no se hubiera compartido lo otro, estaba establecido claramente en el proyecto que yo presentaba esta sincronía para evitar algún vicio que se podría que podría surgir. Por supuesto, como toda ley es perfectible y como toda ley hecha por los humanos después en la acción, por más ley que tengamos, muchas veces esto lamentablemente cae en la propia acción de las personas respecto al cumplimiento efectivo y objetivo de lo que establece la ley. Uno trata como legislador de buscar, digamos, y encuadrar todas las acciones, diríamos, a una ley de la manera más objetiva. Después lo subjetivo termina jugando en contra, como entiendo yo, que la gran mayoría de aquellos que trabajamos o participamos de la política, observamos, al menos desde la oposición tantas veces, cuestiones que el Tribunal de Cuentas no llevó adelante y que generó, al menos desde este lado de aquellos que estuvimos tantos años en la oposición, este reclamo de la modificación. En ese sentido lo quiero ratificar ahora, porque ya lo mencioné en las comisiones, que desde nuestra bancada, por supuesto que habíamos propiciado una modificación, que voy a acompañar en general, pero voy a plantear mis objeciones a los dos artículos de esto que, en principio, vuelvo a reiterar, aquí se mencionó la asincronía. Estaba la posibilidad, no se acompañó, pero era también un espacio, más allá de que después se hubiera votado en contra, un espacio como para avanzar en esto de tratar de evitar mayores cuestiones que, o dejar, cuanto menos librado al azar dejemos cosas, era mucho más posible tener una mejor ley. Perfectible, como bien se dijo acá, son posturas políticas, seguramente se generarán algunas tensiones, porque efectivamente cuando se modifica un status quo de tanto tiempo, esto es así. A la prueba nos remitimos, recién mencionó el diputado Peralta un caso emblemático de lo que sucedió aquí respecto a, y que derivó en la Corte Suprema, con respecto a esta solidaridad que tuvimos con el doctor en su momento, el doctor Sosa, respecto a tantos acompañamientos. Pero bueno, quería significar esto porque, vuelvo a repetir, cuando uno asume un compromiso de esta naturaleza de llegar a la Cámara de Diputados, lo primero que nos preguntan los vecinos de lo que prometiste, de lo que dijiste que ibas a acompañar, que hiciste. Bueno, hoy nos encuentran en esta situación y en lo particular lo quería mencionar pública y abiertamente a todos los vecinos que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, pasamos a la votación del proyecto. Primero en general, luego en particular, en forma nominal. Por secretaría se tomará la votación de lo mismo. En general, primero. Pues suponemos consideración de los diputados en general y se vota en forma nominal. A ver, ¿está Insubimendi, Santiago? Barrientos, Claudia. Afirmativo. Boldovi, José. Bofi, Mario Piero. Afirmativo. Echazú, Dante. Negativo. Español, Fernando. Afirmativo. García María Rocío. Negativo. Godoy Carlos. Negativo. Jara Javier. Afirmativo. Loreiro Fabiola. Afirmativo.
Martínez Fernando. Mora Doldán. Negativo. Muñoz Pedro. Afirmativo. Nieto Karina. Negativo. Ojeda Cristian. Afirmativo. Peralta Daniel. Pérez Fernando. Afirmativo. Ponce Lorena. Negativo. Quiroga José. Afirmativo. Rajido Iris. Santi Carlos. Negativo. Valenzuela Pedro. Negativo. 12 por la afirmativa, 10 por la negativa. Perfecto, queda aprobado entonces el proyecto por mayoría. Pasamos entonces a votarlo en forma particular, en forma nominal. Artículo 1. ¿Va a ser nominal igual? ¿Uno por uno? Está bien, pero pidieron, así lo pidieron para allá, por eso. Lo pidió el diputado Santi, por eso lo estamos poniendo en consideración. Está bien, lo hacemos por... Bueno, entonces queda aprobado, entonces el proyecto se votó en general. Queda aprobado. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Tiene la palabra la diputada García. Gracias, señor presidente. Era un poco por lo que había dicho anteriormente, si se puede pasar... Hola. Si se puede pasar en la orden del día para que podamos tratar la emergencia climática. Tiene la palabra el punto diputado 6. Muñoz. Sí. Sí, había quedado en que se votaba después artículo por artículo, porque como he manifestado, en el caso particular mío, yo tengo disidencia con 2 artículos y quería la votación, si bien a mano alzada, pero no nominal, pero que se vote artículo por artículo. En particular a mano alzada, si quieren, pero que se vote. Sí, lo ponemos en consideración entonces este sistema de votación pedido por el diputado Muñoz para poder hacer justamente la observación de los 2 artículos que no está de acuerdo. 3, 6, 9. Listo. Voto por mayoría, 12 votos. Entonces, votamos artículos por artículo en forma de mano alzada. Artículo 1. Por la afirmativa. Artículo 1 por la afirmativa. 12 votos por la afirmativa. Artículo 2 por la afirmativa. 12 votos por la afirmativa en el artículo 2. Artículo 3. 11 votos por la afirmativa en el artículo 3. En el artículo 3, entonces, por la negativa. Por la negativa del artículo 3. Pero bueno, el diputado quería que quedara la observación de que él no estaba de acuerdo con el artículo 3. Está perfecto. Artículo... Artículo 4. 12. Por la afirmativa, entonces tenemos 12 votos por la afirmativa en el artículo 4. Artículo 5. Artículo 12 votos por mayoría. Artículo 6. 12 votos. Artículo 7. 12 votos. Y artículo 8. 12 votos. Sí. Lo que pasa es que no está Peralta.
Está el diputado Peralta. ¿Sí? Seguimos entonces. Sí, tiene la palabra la diputada García. No, hablá, no, yo iba a pedir otra cosa. No, sí, no, simplemente dejar asentado que la votación del artículo 3 y quinto Sí. el voto Queda negativo. entonces en la versión taquigráfica. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada García. Gracias, señor presidente. Vuelvo a plantear la moción de preferencia para que modifiquemos el punto 6 de tratamiento para el punto 2. Adelantar el punto. Adelantar el punto, sí, del que está como punto 6, que es la emergencia climática, como punto 2. Bueno, una moción. ¿Tiene la palabra el diputado Muñoz? Gracias, señor presidente. Previo a la votación, quiero comentar una situación que hoy nuevamente tenemos presente a los jubilados de ICRT. Nosotros con el diputado Quiroga nos apersonamos a hablar con el jefe de gabinete, con el diputado, con el señor Daniel Álvarez, días pasados, para propiciar una reunión a efectos de avanzar en aquello que en la reunión de comisiones habíamos establecido. De hecho, le habíamos solicitado también al señor ministro que haga dicha convocatoria en el transcurso de esta semana. Evidentemente, a la fecha, eso no, entiendo yo que no ha ocurrido, y por eso entiendo que están presentes aquí los señores jubilados, por lo cual abogo a que prontamente se combine esa reunión a la cual ya todos nos hemos comprometido, y en el sentido de que sea ese el espacio en donde se puedan expresar y manifestar nuestros jubilados, ya que lo han hecho aquí en la Cámara en varias oportunidades y en reiteradas veces. De hecho, lo tenemos aquí nuevamente, justamente porque están esperando que esa reunión finalmente se concrete a fin de avanzar en todo lo que tiene que ver con su situación. Si bien es cierto que hubo una intervención del señor gobernador respecto a esto y fue anunciado, no sé si ya han percibido los saberes los jubilados. A la fecha no se han percibido. Bueno, entonces es por ello que vuelvo a insistir que realmente esto se concrete prontamente y podamos avanzar en darle la solución a nuestros jubilados, ¿no? Pido la palabra. Sí. Tiene la palabra el diputado Berstein. Presidente. Sí, era simplemente para hacer público que el jefe de gabinete, Daniel Álvarez, estuvo todo el fin de semana y hasta el día de hoy con vuelos de asistencia acompañando al gobernador a lo largo y el ancho de toda la provincia, y que esta es la razón por la cual todavía no se ha podido llevar adelante la reunión, no por falta de voluntad, sino una cuestión de agenda, pero que en el inmediato plazo, a partir de este momento, seguramente se va a llevar adelante la reunión. Gracias. Pido la palabra. Tiene la palabra la diputada Ponce. Bueno, sí, es importante también que los jubilados sepan que desde el 26 del 5, que fue la última reunión que tuvimos por Zoom, se viene, por lo menos desde esta Cámara de Diputados, tratando de propiciar justamente el tratamiento. Estamos hablando de 26 del 5, entonces creo que hubo un tiempo suficiente como para que puedan haberlo llamado o haber justamente recibido a los perjudicados en este caso. Hay que dejarlo sentado porque si no parece que no se propició nada desde acá. Fue un Zoom, dijimos que se iban a hacer cargo, que íbamos a leer y que después íbamos a volver a hacer, y que se iban a propiciar los canales para que puedan hablar con el Ejecutivo. De hecho lo hizo la exdiputada Rajido. Tiene la palabra la diputada Rajido. Gracias, señor presidente. Me parece oportuno porque la verdad que es la segunda oportunidad que escucho a la exdiputada y me llama mucho la atención que legisladores que estén en este recinto desconozcan el marco normativo y de leyes que tiene nuestra provincia. Lo escuché en un primer momento del diputado de la Cuenca, del diputado Carlos, planteando exactamente lo mismo o poniendo en duda
mi situación como diputada en este recinto. Vuelvo a repetir, la verdad que lo he escuchado muchas veces en estos últimos días y eso me llama mucho la atención y me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque significa que tenemos legisladores que están desconociendo parte de las leyes que tenemos y la Constitución provincial. Y la verdad que eso es preocupante. En ese mismo marco me he encontrado con un diputado que también en los medios ha planteado la realización de 2 denuncias. Y esto la verdad que ratifica lo que estoy planteando acá, que es la necesidad de que los diputados conozcan el marco normativo que tiene nuestra provincia, la Constitución y las leyes. ¿Y por qué digo esto? Voy a tomar algunas palabras que se plantearon en los medios. Por ejemplo, en uno de los medios de Río Gallegos, donde un diputado dice: nosotros advertimos esta situación en el marco de la 7ª sesión ordinaria y es por ello que efectuamos la denuncia. No hay otro objetivo que hacer respetar la Constitución provincial, dijo el legislador, quien agregó: acá no hay situaciones personales con los denunciados, simplemente que queremos que la justicia determine si su accionar es punible o no y en ese caso que intervenga como corresponde y como lo establecen las leyes, las normas provinciales y nacionales. Acuerdo con respetar la Constitución provincial, pero hay que conocerla. Indudablemente hay partes, ¿sí?, de la Constitución que se desconocen. Pero bueno, también entiendo que a veces los medios convocan y se dan situaciones que tienen que ver con la necesidad de estar en primeras planas. Eso tiene un nombre específico. Yo siempre soy muy cuidadosa con las palabras, ¿sí? Pero bueno, se dieron esas situaciones de presentación de denuncias manifestando que no soy diputada. Por supuesto que soy diputada. Soy diputada elegida por el voto popular. Quizás a algunos no les guste, pero soy diputada como cada uno de los diputados que está en este recinto. Y sí, presenté la renuncia, pero la misma no fue aceptada y de hecho va a ser aceptada en este recinto. Está como uno de los puntos a tratar. En estos días he escuchado, es más, me manifestaron en los pasillos, ¿por qué no faltaba la sesión? Y la verdad que me llamó mucho la atención también esto, porque soy diputada con una responsabilidad cívica enorme con el pueblo que me votó. Y en la función de diputada, como en todas las funciones que he desempeñado en mi vida, siempre actué y actúo con responsabilidad, por lo que las invitaciones a faltar a una sesión no las acepto de ninguna manera. Cumplo con mi responsabilidad, porque me eligieron para trabajar y para representar al pueblo como diputada, y eso significa estar presente en las comisiones y en la sesión. Acá estoy, aunque a algunos no les guste. Se citó también, no, pero bueno, como lo han planteado diputada Rocío García, con toda la libertad con la que se expresan todos, también lo voy a plantear. También se planteó el tema. Por eso vuelvo a insistir, qué preocupante que se desconozcan las normas, ¿no? Muy preocupante por parte de los diputados. Uno lo puede esperar de un ciudadano común, pero no de un diputado. Cuando se plantea que estoy designada cumpliendo funciones en el Consejo Provincial de Educación, a los señores diputados que tienen dudas, ¿sí?, y que lo han manifestado, hay un decreto, pero ese decreto es a referéndum de la Honorable Cámara de Diputados. Y todos conocemos el encuadre en cuanto a la instancia en la que se encuentra la Cámara de Diputados. Y todos conocemos el encuadre de la Ley de Educación. Y todos conocemos el encuadre de la Constitución Provincial. Entonces, la verdad que me parece oportuno aclarar esto, porque a veces, por una foto así en los medios, la gente dice barbaridades. Y obviamente
que voy a tomar esto de la Constitución provincial en todos sus puntos, en absolutamente todos los puntos, en cuanto a hacer respetar la Constitución provincial. Totalmente, hay que respetarla en todos sus sentidos. Entonces planteo que cuando las personas quieren, y es lo que corresponde, porque también se ha expresado en los medios, la necesidad de hacer denuncias, que se hagan. Pero también recuerdo, por ejemplo, en la Constitución provincial, que tanto se nombró en esos dichos, que el artículo 98 dice: los diputados no podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por sus opiniones, discursos o votos que emitieran desempeñando sus mandatos. Dice mucho más, pero en esta situación, ¿sí?, se plantean así, literalmente y con todo el sentido de la palabra, mentiras. Pero si se tiene la necesidad de hacer denuncias para salir en los medios, hoy traje todas estas carpetas de situaciones para hacer denuncia, diputado, si está preocupado y respondiendo a la Constitución. También le pido que tome el Código Penal. Por ejemplo, en los puntos que plantean malversación, el cuidado del carácter público de los caudales y de los efectos, la afectación de los bienes, las acciones típicas y las responsabilidades de funcionario. Acá pongo a disposición muchísimo material para diferentes denuncias que sí son necesarias para el pueblo santacruceño y que tienen mucho fundamento, porque tienen que ver con situaciones de malversación. Voy a tomar una. La verdad que traje muchas. Le reuní toda esta documentación, diputado, para que después usted pueda actuar en función de lo que usted ha expresado. Por ejemplo, y esto también lo dije en una instancia de comisión, una resolución, la resolución 3401 del Consejo Provincial de Educación, que resuelve reconocer y aprobar el servicio de una cooperativa de trabajo denominada Patagonia Ecology Limitada, pagando un monto de 88 millones por el trabajo de un mes por parquización y forestación de espacios verdes que nunca se realizó en las escuelas. Esto sí es para una denuncia. También tengo acá, en la segunda carpeta, muchísima información con respecto a situaciones de malversación relacionadas con pagos millonarios de mantenimiento en instituciones educativas de nuestra provincia, que lamentablemente hoy se están sufriendo porque tenemos muchas necesidades. En esta documentación se pueden leer cantidades de millones y millones. Es más, la menor cantidad, ¿saben cuánto es? 22 millones al 2023. Por instituciones que están citadas acá, que hoy están en estado alarmante de necesidad de mantenimiento edilicio, y obviamente eso provoca una suspensión de clases. También tengo, en la segunda parte de esta carpeta, otras cuestiones relacionadas con la malversación y el mal uso de todo lo que tiene que ver con los fondos destinados también a educación. ¿Y por qué me dedico a educación? Porque estuve a cargo de la transición. Y eso me permitió, y porque soy docente desde hace muchos años, y obviamente eso me permite tener otro conocimiento. Por ejemplo, al uso discrecional de 180 millones por mes durante muchos años destinados a diferentes situaciones. Por ejemplo, pago de estudios a hijos de funcionarios que están fuera de la provincia. Por ejemplo, a pago de horas cátedras a personas que no son docentes, pero que tampoco estaban trabajando. Y puedo dar muchísimos ejemplos más. En un momento el diputado Muñoz hizo esto. Y también tengo otra carpeta que tiene muchísima documentación, que esto sí que tiene que ver con algo muy preocupante, porque tenemos en nuestra provincia al día de hoy estudiantes que están haciendo una carrera cuya tramitación de títulos nunca se realizó,
cuyo plan de estudios nunca se presentó. Tenemos estudiantes de la educación superior y tenemos estudiantes de la educación secundaria. Estas son razones para hacer denuncias, porque realmente esto afecta al pueblo santacruceño y no las mentiras que se plantean tratando de engañar a los santacruceños simplemente por tener una foto en los medios que muestre algo como esto de que se está haciendo una denuncia falsa. Obviamente voy a avanzar con todas las actuaciones judiciales en el marco de esta situación. Así que, señor diputado, señores diputados y diputadas, soy diputada de la provincia de Santa Cruz hasta que lleguemos al punto 7. ¿No, señor vicegobernador? Hasta el punto 7, que se va a tratar la aceptación a mi renuncia. Muchas gracias, señor presidente. Pido la palabra. Tiene la palabra el diputado. ¿Quién? Tiene la palabra el diputado Godoy. Bueno, creo que no era el tema que estábamos tratando y traigo a colación nuevamente lo solicitado por los jubilados y en este caso un compromiso, como bien lo decía, insisto, yo, por lo menos yo, Carlos Godoy, diputado de la Cuenca Carbonífera de Río Turbio, tengo la duda y digo, sí entra en una contradicción la señora Rasguido, porque ya dice que fue votada para representar a los santacruceños o a los habitantes. Indudablemente con la renuncia no lo estaría haciendo. Los jubilados, a través de su persona, también solicitaron un compromiso de que se realice una comisión, que bien lo nombraba la diputada Ponce, que en algún momento se realizó un Zoom y existió ese compromiso para elevarlo a una comisión especial para avanzar sobre las cuestiones inherentes a lo que, no solamente cuestiones de jubilación o jubilatoria de los ex agentes de ICRT, sino a ICRT. Creo que en ese marco nosotros tenemos que asumir el compromiso que nos dio el pueblo de Santa Cruz y hoy no lo estamos viendo. Por eso, a ver, esto sin ánimo de ofender, simplemente bien lo manifestaba para aclarar, y lo decía en algún momento de la sesión, que después no se ponga en duda cada una de las votaciones, cada uno de los temas que necesitamos. Me hubiese gustado en este momento estar tratando la ley de emergencia agropecuaria y tener presente esto, que no solamente se tenga presente a los grandes productores, sino también nosotros en la Cuenca Carbonífera, y aprovecho que están los funcionarios que por ahí pueden llevar adelante este tipo de acción, que tengan presente a los pequeños y a los medianos productores que lo necesitan. En la Cuenca Carbonífera realmente estamos pasando una situación que es preocupante, una situación también difícil con las rutas, y creo que nosotros estamos nuevamente, lo digo, creo que dimos bastante argumentos que vamos a ayudar, vamos a brindar herramientas a este Ejecutivo Provincial para avanzar sobre muchas cuestiones, y creo que lo demostramos de principio de gestión cuando lo necesitaron. Simplemente quería acotar eso y insisto, no es con mala intención plantar la duda, sino simplemente una cuestión de que se tornó de esa manera la sesión pasada, donde creo que a ustedes también le habrá surgido lo mismo, porque solicitaron un cuarto intermedio en el cual nunca recibimos explicación por qué nunca o por qué no se levantó ese cuarto intermedio, qué es lo que sucedió en el medio. Así que fundamentalmente eso. Tiene la palabra la diputada García y después el diputado Muñoz y después la diputada Barrientos. Bueno, y ahora está ahí. ¿Toma la palabra? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, tiene la palabra la diputada Barrientos. Bueno.
poder responderle al diputado Godoy que si tiene la intención y la urgencia de poder votar la ley de emergencia, podríamos apurarnos y en unos cuantos minutos seguramente ya va a estar votada. Así que si esa es su preocupación, yo le diría que no se preocupe tanto, porque en unos minutos ya la votamos y nos vamos todos contentos con haber cumplido nuestro deber. Bueno, gracias, diputada. La diputada García tiene la palabra. Voy a tratar de ser breve. Como indudablemente veo que es tema libre, voy a utilizar el tema libre. No hay tema B, es libre. Con respecto a lo que dijo la diputada Iris Rasguido, lo que le quiero decir es que en realidad no hay nada, digamos, nosotros no tomamos las cuestiones personales. Digo, esto, digamos, el que me conoce no tiene, yo no tengo ninguna cuestión personal, sino que simplemente lo que nosotros vimos fue la renuncia de Iris Rasguido, de la diputada en su momento, hasta que obviamente nosotros vimos las distintas resoluciones. Y digo esto porque si no se toma como que hay toda una cuestión de mentiras que en realidad no las hay, digo, ¿por qué? Voy a pasar a explicar por qué. Si nosotros vemos que obviamente fue convocada con un decreto del gobernador a cumplir funciones dentro del Consejo de Educación. La verdad que tiene vasta experiencia, porque creo que también ha sido vicepresidenta en el gobierno de Daniel Peralta, así que creo que tiene una vasta experiencia en todo esto. Le reconozco su capacidad y su expertise. Por lo tanto, digo, si yo veo que hay una renuncia, hay un decreto en el cual la designa, y no solamente la designa, sino que también le acepta la renuncia a la que está a cargo, que es la profesora Villarruel, y a su vez de todo eso, el 24 de junio del 2024, esto no es que lo invento, esto no escribí yo, digo, dice, considerando, voy a permitirme 2 minutitos, quiero ser breve por la diputada Barrientos lo que pido, que por la misma, la licenciada Iris Adriana Rasguido presenta la renuncia como diputada provincial por el pueblo de la provincia de Santa Cruz, en representación del sublema Santa Cruz puede, del lema por Santa Cruz, a partir del día 19 de junio del corriente año, que mediante decreto provincial número 0609-24 se dispuso la designación de la nombrada en el cargo de presidenta del Consejo Provincial de Educación a partir del día 24 de junio del 2024, que ante la necesidad de regularizar tal situación y en vistas que la próxima sesión es posterior a la designación en cuestión, se deberá proceder a aceptar dicha renuncia de conformidad con la voluntad de la nombrada a referéndum del honorable cuerpo de diputados, quienes deberán ratificar el procedimiento que así lo dispone. El presidente de la honorable Cámara de Diputados, usted, señor vicegobernador, artículo 1, acéptase la renuncia al referéndum presentada por la licenciada Iris Rasguido, DNI, como diputada provincial por el pueblo de Santa Cruz, lema por Santa Cruz, a partir del día 19 de junio, o sea, se le acepta la renuncia. Procédase por Secretaría General a realizar las notificaciones, bueno, el resto es todo de forma. Firmado por Fabián Oscar Leguizamón, presidente, y por Diego, nuestro secretario general. Entonces digo, no es algo que nosotros hayamos inventado, digamos, lo que tendría que haber sido, porque lo dicen los considerandos de la propia resolución, es en el momento que nosotros llegamos, que fue lo que planteamos, en el momento que llegamos era o que ya estaba la diputada y después se acepta la renuncia, porque ha pasado con otros diputados y diputadas, no es que es la primera vez. Entonces digo, o se aceptaba la renuncia en ese momento, se trataba como punto 1, ad referéndum, porque en realidad ya está renunciado, esto era lo que nosotros decíamos. Ad referéndum es como, no, digamos, no se rechaza o digamos, se rechaza o se acepta. Cuando uno hace algo ad referéndum, se rechaza o se acepta. Claro, ad referéndum. Entonces digo, nosotros no vamos a dejar, no le vamos a rechazar la renuncia porque tiene que ir a cumplir funciones al Consejo de Educación. Nosotros no le elegimos los funcionarios al gobernador. Entonces él decidió que la profesora Iris Rasguido, actualmente elegida por el pueblo, fuera presidenta del Consejo, está perfecto. Digo, nosotros no le vamos a rechazar eso. Entonces, esto es lo que yo
me pregunté en ese momento y dije, bueno, para que no tenga una cuestión de nulidad la votación, porque claramente uno no puede cumplir dos roles cuando está designado, fue simplemente esto, la sesión podría haber continuado, digo, el tema es que cada uno en su rol y en lo que debía hacer y respetando, en el caso que también lo planteamos, de usted, vicegobernador, que tenía que estar a cargo del despacho. Digo, fueron dos cuestiones en las cuales pasamos a un cuarto intermedio que se podía haber resuelto en ese tiempo. La verdad que nosotros en todo ese tiempo en el cual estuvimos en la Cámara de Diputados, nadie nos informó qué iba a pasar con ese cuarto intermedio cortito que había pedido el diputado Fernández Pañón, porque yo la verdad que tengo cuartos intermedios que he pedido breves y por ahí se extendieron, pero este fue un poquito más cortito, largo que lo que pasó. Así que vean cuando pida el cuarto intermedio yo o el diputado Español. Analícenlo. Bueno, esto un poco, digo, para tratar de decir que estas cuestiones, obviamente, tiene cuestiones de planteos y después cada uno analiza y después me parece que acá es donde se debate y acá es donde está lo que dije, la institucionalidad democrática y donde nos podemos poner de acuerdo o no, pero votamos y ahí se define. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Muñoz y después el diputado Bernstein. Gracias, señor presidente. Dado que se extendió en un debate libre, yo iba a pedir un pequeño cuarto intermedio para despedir a los jubilados, se expresen brevemente, pero no tengo problema que sea después que se exprese el diputado Español, pero a fines de terminar esa situación. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Bernstein. Señor presidente. Bueno, dos cositas, muy cortito también. Ese decreto que leyó la diputada previamente, lo dice la palabra, es una palabra difícil, es rara, ad referendum, significa simplemente sometido a la autorización o aprobación de un organismo superior o un órgano superior. Esta Cámara de Diputados es ese órgano superior y la diputada Rajido es diputada hasta tanto en cuanto esta Cámara decida que lo deje de ser. No lo decimos solamente como órgano superior, que es la Cámara de Diputados, sino también que lo dijo la justicia. El Tribunal Electoral nos dijo exactamente lo mismo. Hasta que la Cámara no decida y apruebe la renuncia de la diputada, la profesora Iris Rajido sigue siendo diputada. No hay mucha más discusión sobre esto. Hace una semana que lo estamos discutiendo y no... Bueno, parece que cuesta entenderlo. Por otro lado, el diputado Godoy manifestaba su preocupación por cómo se va a tratar y encarar la emergencia climática y ganadera que se aprobó por decreto. Yo creo que la mejor forma de manifestar la preocupación es preguntándole a los organismos que la van a ejecutar cómo lo piensan hacer. Y yo quisiera saber si lo hizo el diputado, porque yo tengo muy en claro la respuesta a las preguntas que hizo, si se van a tener en cuenta los pequeños productores, los medianos productores. En esta provincia, entre pequeños y medianos productores, se nuclea el 50% de la totalidad de las cabezas de ganado de la provincia, de las cuales en riesgo hoy son 650.000 cabezas de ganado ovino y 28.000 bovinos. La ejecución de la ley de emergencia contempla asistencia alimentaria hasta 2.000 cabezas por estancia, justamente para darle prioridad a los pequeños y medianos productores y no a los grandes de 10.000, 20.000 o 30.000 cabezas de ganado o más, en los que solamente una asistencia de 2.000 va a resultar insignificante si comparamos con el volumen total de la hacienda. Entonces, quédese tranquilo, diputado, la emergencia está pensada para asistir a los pequeños, medianos productores y también está pensada para la asistencia humanitaria. Ya lo ha demostrado a lo largo de todos estos días el gobernador de la provincia de Santa Cruz y sus funcionarios, que así como llegó a la capital de nuestra provincia en un Hércules con ayuda humanitaria, bajó, se subió a un helicóptero y estuvo recorriendo campos anegados y asistiendo personalmente a familias y a puesteros de estancias que hasta el momento nadie los había podido ir a ver. Tengo la absoluta certeza de que la emergencia se va a ejecutar de la mejor manera y era muy fácil averiguarlo, simplemente había que preguntar. Gracias. Tiene la palabra el diputado Español. Bueno, la verdad voy a ser cortito en lo que voy a plantear. Pareciera que, primero no sé qué punto estamos tratando, porque en realidad el orden del día planteado, lo cual deberíamos respetar
los puntos que se están tratando, salvo que haya alguna moción concreta de algún diputado que pida adelantar un punto y después se votará si es que se da o no. Por lo cual me parece que en eso tenemos que respetar. Voy a pedir, señor presidente, que se respete el orden del día, salvo que algún diputado haga distintas mociones, pues si no pareciera que estamos en el punto 7º discutiendo y no es así. Entonces me parece que es importante decir eso. Pero solamente parece que no entienden, o no se entiende, o no se quiere entender, que en realidad lo que se está planteando acá es una resolución, que bien lo dijo el diputado Balastein, está referéndum, se acepta en el momento que se vote acá la aceptación de la renuncia. No hay mucho más para darle vuelta. Si le queremos dar vuelta, bueno, busquen otro argumento, pero está claro. Y además, bien dijo la diputada Rajido, hay un decreto de referéndum también, por lo cual ese decreto no va a ser publicado en el boletín oficial porque todavía no está tratado. No sé qué, si realmente o uno tiene una visión con referencia a los procedimientos administrativos, ellos tienen otra, no se entiende. Por lo cual, creo que es importante que empecemos a entender y a trabajar sobre los puntos que estamos tocando, porque si no se mezcla todo. Se empezó a hablar de la emergencia, se empezó a hablar de la renuncia, de la resolución de la diputada Rajido, o sea, se mezcla todo y nosotros, ya que le gusta tanto la reglamentación, por reglamento tenemos puntos establecidos que se arman y que el trabajo de ustedes obviamente es armar todo este orden del día, salvo que lo dice también la reglamentación, salvo que algún diputado pida tocar un punto y después se tomará como moción o no, pero me parece que eso hay que respetarlo. Nada más, señor presidente. Bueno, vamos a poner en consideración la moción de la diputada García, que pide el adelantamiento del punto 7º. Sexto, perdón. A ver, ya te digo. Del sexto como segundo punto. Lo ponemos en consideración de los diputados. Quienes estén por la afirmativa, por favor, si van a manifestarlo. 8 votos por la 9 votos, 10 votos por la afirmativa. Por ende, por la negativa, no cumple con la mayoría. Bueno, seguimos entonces con el siguiente punto. Sí, pero se fueron los... Por eso creo que ya es extemporáneo, porque tiene la palabra el diputado Bernstein. Gracias, presidente. Simplemente para mocionar que se omita la lectura de los despachos y procedamos a votarlos. Perfecto, pasamos al segundo punto. ¿Por secretaría se da la lectura? Sí. Sí. Ponemos en consideración la moción del diputado Bernstein. ¿Están todos de acuerdo? $21 votos por la... Pasamos entonces a leer los despachos, los puntos. Punto 2, DDC 143/24, proyecto de ley del Poder Ejecutivo número 142/24. Modificación del inciso C del capítulo 5 del anexo 2 de la ley impositiva 3485 y modificatoria. Se pone a consideración del cuerpo. Aquellos que estén por la afirmativa, por favor, si van a manifestarlo. 4, 7, 10. 21 votos por la afirmativa. ¿Van a hacer la votación articular igual? ¿No? Pasamos al siguiente punto. DDC 132/24, nota GOP del Poder Ejecutivo, número 38/23, pedido de acuerdo para la designación del doctor Horacio Mauricio Jesús Fernández como juez de la Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial, laboral y de minería de la segunda circunscripción judicial
con asiento en la localidad de Caleta Olivia. Bueno, se pone a consideración del cuerpo. Aquellos que estén por la mayoría sirvan sin manifestarlo. Unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto. Punto 4, DDC 130/24, Nota GOP del Poder Ejecutivo 35/24. Pedido de acuerdo para la designación del doctor Marcelo Sebastián Nieva Figueroa como juez del juzgado de primera instancia en lo civil, comercial, laboral y de minería de la segunda circunscripción judicial con asiento en la localidad de Pico Truncado. Bueno, se pone a consideración del cuerpo. Aquellos que estén por la afirmativa, por favor, si van a manifestarlo. Por unanimidad se vota el siguiente punto. Pasamos al punto número 5. Punto 5, DDC 131/24, Nota GOP del Poder Ejecutivo número 37/24. Pedido de acuerdo para la designación de la doctora Gabriela Analía Castro como presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz. Aquellos diputados que estén por la afirmativa, por favor, si van a manifestarlo. 12 votos por la afirmativa. Queda aprobado. Pasamos al siguiente punto. Sí, tiene la palabra el diputado Muñoz. Señor presidente, para consignar mi abstención tal cual lo manifesté en la comisión también. Gracias. Perfecto, que quede en la versión taquigráfica. Pasamos entonces al siguiente punto. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo número 260/24. Apruébese en todos sus términos. Decreto número 610 de fecha 24 de junio del 2024, mediante el cual se declaró el estado de emergencia climática a todo el territorio de la provincia de Santa Cruz. Bueno, tiene la palabra la diputada Nieto. Se constituye la Cámara en comisión, habida cuenta de que este proyecto está ingresado recientemente. Bueno, se pone a consideración del cuerpo aquellos que esté por la afirmativa. 21 votos por la afirmativa. Queda conformado el cuerpo de comisiones. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra la diputada Ponce. Sobre todo lo que tiene que ver con específicamente la resolución del Consejo Agrario. De paso, quizás comentarle al diputado Aberastain que estuvimos hablando no solamente con el ministro de Gobierno, porque realmente nos interesa que los pequeños y medianos productores ganaderos, no solamente de la cuenca carbonífera, sino de toda la provincia de Santa Cruz, estén dentro de esta ley de emergencia. No está escrito, si uno lo lee la resolución, no está especificado, entonces me gustaría que queden taquigráficas. Nosotros estamos trabajando para poder tener también una reunión con ustedes, porque realmente ellos también están en este momento pasando lo mismo que pasan los grandes, quizás las estancias más grandes, que tienen más de 12.000 cabezas de ganado, como decía en alguna parte. Estuvimos leyendo mucho también la ley nacional. Por eso, justamente porque había ahí unos vacíos, nos gustaría, y obviamente vamos a acompañar, porque sabemos del trabajo que están haciendo y la necesidad que tiene una parte tan importante económica de la provincia de Santa Cruz, así que bueno, quería que quede expresado esto acá. Bueno, por secretaría se dará lectura a la sesión, entonces, al presente despacho. La Cámara constituida en comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz sanciona con fuerza de ley. Artículo 1. Ratifícase en todos sus términos el decreto número 610/24 de fecha 24 de junio, mediante el cual se declaró en estado de emergencia climática a todo el territorio de la provincia de Santa Cruz por el plazo de 90 días, prorrogables por idéntico plazo, a partir de la fecha del dictado de ese instrumento legal, y o hasta tanto se disponga formalmente su cese, el que como anexo 1 forma parte de la presente ley. Artículo 2 de forma. Se pone a consideración del cuerpo aquellos que estén por la afirmativa, si no se manifestarlo.
22 votos por la afirmativa. Queda aprobado el presente despacho. Pasamos al siguiente punto. Por secretaría se dará lectura. Punto 7. Nota número 048, BPSC/24. Renuncia presentada por la licenciada Iris Adriana Regido como diputada provincial. Tiene la palabra la diputada Regido. Señor presidente, quiero solicitar la lectura de la nota porque tiene que ver con mis expresiones y mi pensar hacia todo el equipo de la Cámara. Si no la leo yo, no tengo problema. Río Gallegos, 18 de junio del 2024. Al señor Fabián Leguizamón, vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Honorable Cámara de Diputados, su despacho. De mi mayor consideración, me dirijo a usted a los efectos de presentar mi renuncia como diputada provincial por el pueblo de la provincia en distrito único del bloque por Santa Cruz, a partir del día 19 del presente mes, para asumir la responsabilidad del desempeño de funciones en otra dependencia. Además, quiero expresar que como santacruceña ha sido un honor representar a mi provincia por decisión popular. Hoy, con responsabilidad y compromiso, voy a trabajar por el bienestar de mi pueblo desde otro lugar y no quiero dejar de expresar mi agradecimiento a usted, a mis compañeros diputados y diputadas de todos los bloques y a todo el equipo de trabajo de esta honorable Cámara. Con orgullo enorme me despido e insto a continuar empoderando nuestro sistema democrático con el diálogo y respeto como base estructural para el bienestar de nuestra querida provincia de Santa Cruz. Sin otro particular, me despido atentamente. Bueno, entonces ponemos a consideración. Tiene la palabra el diputado Piero Boffi. Gracias, presidente. Nada, me parece oportuno expresar el agradecimiento a quien hasta estos momentos de votar sigue siendo diputada provincial por la provincia de Santa Cruz. Desde el bloque por Santa Cruz, la verdad que fue todo un aprendizaje. Me parece que es importante resaltar, y creo que puedo hablar en nombre de todos los diputados y también de todos los empleados de comisión y de la Cámara, que estos 6 meses con la impronta de Iris ha generado también una obligación de quienes quedamos como diputados en la generación del trabajo permanente en comisiones y tomarse las cosas con mucha responsabilidad, como estamos convencidos lo va a hacer también en el Consejo Provincial de Educación. Así que nada, me parece oportuno mencionar el agradecimiento y el acompañamiento de todos los diputados de la Cámara de Diputados, por lo menos del bloque por Santa Cruz, y entiendo del resto de los bloques, a esta nueva función, todo el éxito y todo el acompañamiento, y gracias. Tiene la palabra el diputado Ornstein. Gracias, presidente. Bueno, en primer término, para adherir a las palabras del diputado preopinante, yo lo he manifestado también en muchos medios y personalmente he tenido la suerte de manifestarle el agradecimiento y una gran admiración a la diputada hasta este momento, Iris Regido. Y además solicito que conste en la versión taquigráfica y en actas el día exacto y horario de la aceptación de la renuncia de la diputada para evitar futuras contrariedades. Gracias. Tiene la palabra el diputado Muñoz. Palabra, diputado. Que una mujer le dé buena palabra a un hombre está muy bien. Gracias, señor presidente. Bueno, también sumarme a las expresiones y felicitar a Iris por la tarea que llevó adelante aquí, siendo presidenta de su bancada, y la posibilidad que nos permitimos todos, ¿no?, de trabajar fundamentalmente en las comisiones. Creo que fue el trabajo más importante que tuvo esta Cámara con la presencia de los diputados y la búsqueda en la mayoría de los casos de consensos. A veces no se han logrado, pero en líneas generales la construcción dentro del marco de respeto yo entiendo que se ha logrado, y en gran parte también es de Iris, en el sentido de ser la presidenta de la bancada mayoritaria en este momento, y la posibilidad de
de la apertura para la discusión y para el debate, creo que es importante. En lo particular y personal nos tocó de nuevo estar aquí otra vez. Antiguamente estuvimos en tareas en el Consejo de Educación, diríamos en lugares de representación. Creo que en este sentido desearle lo mejor también para la nueva tarea que emprende y volver a reiterar el agradecimiento de la posibilidad de habernos permitido todos estos debates y estas discusiones y en la búsqueda de consensos en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada García. Señor presidente, bueno, por supuesto que nos hubiera encantado evitar todo lo que pasó con respecto a la diputada Iris Ragido. Digo, en general, digo que todos estos meses creo que no fue fácil para ninguno de nosotros y creo que para ella tampoco llevar adelante un bloque complejo, digo, como nos ha pasado a nosotros también, digo, con diferencias, con personalidades, con carácter, temperamentos, donde hay que acordar muchísimas cosas. Y no nos olvidemos nunca con respecto, digo, creo que estamos en turno de homenajes, ¿no? ¿Sí? Con respecto a esto, el poder también contextualizar, digo, en el momento en que se encuentra, digo, nuestro país, y obviamente que nuestra provincia no es ajena. Entonces, creo que todo esto implica, por supuesto, debates seguramente muchísimo más complejos en lo que viene. La verdad que no le preguntamos si quería quedarse acá como diputado o quería ir al Consejo Provincial de Educación, pero bueno, calculamos que ha aceptado a través de la presentación de su renuncia. Sabemos que no es una tarea fácil, gestionar no es fácil. A veces, como uno dice siempre, porque a mí en su momento me tocó en salud, muchas veces es muy fácil criticar desde afuera, pero muy difícil gestionar adentro. Gestionar sistemas complejos, donde implica todo un engranaje que debe funcionar completo. Por lo tanto, sé que el desafío que tiene por delante es bastante difícil, sobre todo, digo, si no hay un Estado nacional presente, más difícil todavía, porque sabemos que para lo que significa desarrollo social, salud y educación, seguridad también, se necesitan recursos económicos. Digo, más allá de los recursos humanos que son valiosos y que dentro de nuestra provincia los tenemos y sabemos que están, que obviamente hay que motivarlos, que hay que, obviamente siempre están las discusiones salariales y condiciones de trabajo, pero creo que por eso lo digo, cuando a nosotros nos tocó en el 2016, también con un gobierno, digamos, nacional ausente, nos costó mucho, entonces por eso también sé, digamos, que en este caso le va a costar mucho llevar adelante. Esto no significa que su capacidad se lo permita, pero sí que no es lo mismo el tener, y ojalá todos podamos, como bien lo dijo Daniel Peralta hace un tiempo, ojalá todos podamos darnos nuestro debate y poder encontrar esos puntos que muchas veces Iris lo dijo, encontrar esos puntos en común. Por supuesto, digamos, lo veo al vicegobernador y sé que hay muchos que no estamos de acuerdo, pero eso no implica, y creo que esto siempre lo voy a decir, que en este caso integramos este cuerpo, todos los diputados y diputadas, independientemente, y yo sigo insistiendo con respecto a que lo escuché al cual le tengo mucho aprecio, a Piero, y creo que hay que tratar de independientemente cuando nosotros, el ir para atrás todo el tiempo, digo, y no es porque me convenga o no me convenga, me da lo mismo, podemos estar yendo para atrás y discutiendo desde el año 40 para adelante, o sea, digo, me parece que al hablar todo el tiempo sobre lo anterior, me parece que también no creo que sea lo conveniente, digo, hoy, porque a veces hay contextos determinados donde uno tiene que gestionar y tiene que gobernar. Digo, si uno
planteaba en ese momento, y esto lo estoy diciendo porque me pasó, digo, 2016, 2017, yo me ponía a pensar, digamos, de todo lo que habían hecho lo de atrás, que había hecho bien, que había hecho mal, y yo perdía tiempo, digo, y cada día era tiempo en el cual yo tenía que gestionar y ver de dónde conseguía los recursos. Entonces, digo, y esto, vuelvo a lo mismo, digo, me parece que ya hemos escuchado miles de cosas, y ustedes lo saben bien, la cantidad de cosas, y esto lo hago también referencial, que he tenido que soportar mentiras y miles de cosas, y bueno, uno está en política y también sabe que eso es parte, uno trata de evitar por todos los medios de que esto suceda, y tratar de encontrar, digamos, esos argumentos reales y que tenga un soporte papel y que tenga que no haya tantas tergiversaciones con respecto a un montón de cosas. Me parece que la construcción de la provincia, la verdad que esto yo veo que un presidente que dice que está destruyendo el Estado desde adentro, la verdad que no creo que haya fuerzas del cielo que nos puedan ayudar a Santa Cruz. Así que por eso creo que de esta situación económica, sanitaria, le puedo poner miles de cosas de cada uno de los ministerios, no va a haber otra manera que estemos todos y todas en esa mesa de discusión trabajando codo a codo, en conjunto, la palabra que más les guste, con los acuerdos y con las diferencias que tengamos, pero en una situación tan compleja, yo creo que a veces darnos algunos lujos de discutir algunas pavadas, si realmente comparto con algunos de mis compañeros y compañeras, creo que tenemos que elevar algunas discusiones y por supuesto estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, este era el turno de homenajes de Iris, así que la verdad que le vamos a dejar las felicitaciones. Hubo momentos que pudimos acordar, otros que no, pero bueno, fue poco tiempo, así que tampoco es que pudimos trabajar, teníamos 3 años y medio más por delante, y bueno, la verdad que en este momento se va a cumplir otro objetivo, y bueno, obviamente que esperamos lo mejor, porque que podamos tener una mejor educación, ya sabemos todo lo que mejora, digo, porque una Santa Cruz con mejor y con más educación va a hacer que también en este lugar podamos tener debates también muchísimo con más altura, con más conocimiento y con muchísimo más compromiso de parte de cada uno de nosotros. Así que bueno, desde nuestro bloque, las felicitaciones a Iris y por supuesto a disposición para lo que necesite desde nuestro bloque. Bueno, gracias señora diputada. Por secretaría se dará lectura entonces al presidente de despacho, entendiendo que estamos constituidos en el cuerpo en comisión. La Cámara constituida en comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz resuelve. Artículo 1. Aceptar la renuncia presentada al cargo de diputada provincial por el pueblo de la provincia de Santa Cruz en distrito único para la licenciada Iris Adriana Ragido, DNI 20.645.073, de conformidad con las atribuciones previstas en el artículo 103 de la Constitución Provincial. Artículo 2. Enviar copia al excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz. Artículo 3 de forma. Bueno, se pone a consideración del cuerpo aquello que estén por la afirmativa, si me hace manifestarlo. Por unanimidad. 21 votos por la 1. 21 votos por la afirmativa. Bueno, no siendo, se levanta la Cámara de Comisiones. No habiendo otro punto que tratar, aclarando que el 8 de agosto es la próxima sesión ordinaria. Que tengan todos muy buenas tardes. Si me dijeras que la lluvia en mi ventana guarda el silencio aquel que habita entre la escarcha,
iría tras la lluvia. En un gesto de amor